Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Scientific Copywriting. Desconozco cuál es el capítulo en el que estamos, porque como hacemos un capítulo cada tanto, no sé si será el 10 ya. Y estamos ¿El en 10? ¿Me dices, Patricio? Por Correcto. favor, estamos de aniversario. 10º aniversario ya. Así es. Bueno, es abril, creo, sí, es abril. Eso sí. Y estamos con un invitado que tenía ya muchas ganas de traer por aquí, que no lo conocía en persona y que, bueno, me llamó la atención, se lo comentaba antes, por su perfil científico aplicado al ámbito del marketing. Yo que vengo del mundo más académico y tradicional, pues para mí era un rol llamativo cuanto menos. Y estamos hablando de Ubaldo Hervás. Trabaja en la empresa Lean3S, ¿no? Si no me equivoco. Lines, es como... Lines queda mejor, Pedro. Bueno, queda mejor. Pero no eres no el soy el primero, ni el segundo, ni el último que dice... Yo hasta que no lo escuché en boca... Claro, es que yo nunca lo escuché. Yo hasta que no lo escuché en boca de uno de Lines, propiamente cómo se pronuncia, yo tenía dudas. Eso está claro. Bueno, disculpa. Pues ya, no, ahí. Es así. Y es Head de CRO. Head de CRO, yo nunca he tenido muy claro qué significa Head, el cabeza, ¿no? Entiendo yo. El cabeza. El cabeza pensante de ese espacio. Sí. El responsable de CRO sería la... Y luego la segunda parte, y ya comenzando con la primera pregunta, ¿no? El cabeza lo tenemos claro, pero para el que no sepa qué es eso del CRO, ¿podrías explicarlo en términos sencillos para todos aquellos que nos están escuchando? Vale. CRO al final es una disciplina que se aplica en el mundo digital. Y claro, pero ya que has dicho para explicarlo en términos muy, muy simples, ¿no? Y entiendo que la gente que nos está escuchando está familiarizada con el marketing en mayor o menor medida. Todos conocemos... Sería raro lo contrario. Sí, ¿no? Yo creo que gente que le guste la ornitología, yo creo que aquí, que haces aquí, ¿no? En cualquier caso, bienvenido. Bueno, son amantes del SEO. Sí, hostia, correcto. Claro. Muy buena referencia. Esa hay que sabérsela, Esa se nota, el callo. Pues, a ver, todos yo creo que estamos familiarizados con conceptos en un supermercado físico. Supermercado físico al final es un espacio en el que todos ya sabemos que pues una persona pues hace viaja de derecha a izquierda, en plan, joder, qué espeso estoy hoy. El tema de las agujas del reloj un poco invertido, ¿no? Vamos de derecha a izquierda, ¿no? Y la disposición de los elementos se colocan de esa manera. Todos también sabemos que los productos que se colocan a la altura de los ojos y de las manos tienen un protagonismo especial en materia de ventas. Todos sabemos que existen las cabeceras de góndola y que es un espacio en el que aumentan las ventas. Pues creo recordar que hay estudios que ya mencionan un 70%, un 80% con respecto a otras posiciones. Zonas frías y zonas calientes. Claro, esto porque lo sabemos. Básicamente porque durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX ha habido miles, y no estoy exagerando, de estudios serios de verdad. Que aquí, Pedro, sabrás tú mucho más que yo de eso, sobre cuál es la ubicación adecuada, ¿no? para cada elemento, ¿no? Esto en un supermercado. Podemos hablar de tiendas físicas de ropa y demás. Claro, ya que estamos en un sitio purista, vamos a ver, esto realmente se llama merchandising, ¿vale? De hecho, en el libro digo que esto es marketing el punto de venta, pero no, si nos ponemos puristas de verdad, eso es merchandising, no lo de las figuritas de Star Wars y tal, eso es otra cosa. Merchandising es lo que podríamos decir, ese marketing que sucede dentro del punto de venta con la exposición de los elementos. ¿Qué pasa? Que nosotros en CRO lo que estamos haciendo es aplicar esos principios dentro de un entorno digital, un entorno como puede ser una web, una app o incluso un producto digital, ¿no? ¿Qué pasa? La diferencia yo creo entre... O sea, CRO se asocia también mucho a la experimentación, quizás en algunos ámbitos a la medición o al diseño. Por todo esto, el diseño estamos hablando de ubicación de la información. Analítica tenemos que aprovecharla porque el medio digital nos permite medir mucho más de lo que podemos medir en el mundo físico. Y claro, aquí viene el punto, ¿no? La experimentación. Nosotros podemos experimentar un sitio web como no se puede experimentar en un entorno físico.
Eso no significa que no exista experimentación en entorno físico, porque por algo se hicieron estudios y demás, pero claro, no de la misma, con diferentes niveles de precisión se puede hacer. Entonces, ¿qué es CRO? En verdad es marketing en el punto de venta digital. Muy buena definición. Es Pero una mira, cosa, y esta es mi paranoia personal, ¿eh? O sea, aquí no hay una definición formal. Creo que es una definición que ayudará a muchos a entender lo que es la disciplina de CRO. Claro, ahora a mí me surge una duda, bueno, es una duda que resuelves, aprovecho para mostrar el libro, que no sé si lo había mostrado, es experimentación online. Lo estamos haciendo fatal, o sea, una presentación completamente deslevazada, sin orden ninguno. Sin orden ninguno. Aprovechamos bueno, para decir, que se vea bien, que al final es lo importante. Para decir que Ubaldo está aquí porque hace 4 días o 5 que publicó su nuevo libro de experimentación online, que ya tenemos y estamos leyendo. No me ha dado tiempo de acabarlo, no sé a ti, a Pedro, pero a mí no. Y es un libro dedicado expresamente a hablar de eso, experimentación online, como bien dice su título. Sería engañoso que fuera otra cosa. Sería un clickbait, sobre todo centrado en el CRO y en la metodología que siguen en Lines a la hora de aplicar estas disciplinas con sus proyectos, ¿no? Una metodología que a lo mejor luego nos quieras hablar después, Waldo, que creo que, si no me equivoco, la has, digamos, diseñado tú o experimentado, o definido, filtrado o de alguna manera creado tú con el bagaje que traes por delante. Y parido. Sí, y parido. Sí, estupendo. Parido y sí. De mis entrañas cerebrales, correcto. Bueno, pues a cualquiera que esté metido en marketing, yo creo que le conviene echarle un vistazo a este libro, primero, porque de verdad que está bien, ¿eh? Yo lo que he leído, voy ya por el capítulo 3 tirando para 4, está ahí. Es un libro de los que te necesita uno. No es para llevárselo al retrete, ni mucho menos, pues no es de 5 minutos, o sí. Y tampoco es para dormir en la cama. Esto es para sentarse y leer de verdad, ¿vale? No es un libro de pasatiempo, es un libro que tiene su punto. Y creo que Pedro venía por aquí por la pregunta de, imagino que la pregunta que venía ahora, ¿qué pasa con el growth hacking? Porque se habla mucho de growth hacking constantemente y creo que casi todo el mundo que esté en marketing lleve unos cuantos años en marketing digital, seguro que ha hecho, aunque sea una pequeña formación, una pequeña entradita o en una disciplina o en la otra. O cuidado que acabo de decir disciplina y a lo mejor no debería decir disciplina, ¿vale? No, pero vamos, entendámonos. Pero muchas veces no, yo al menos a mí me pasa que incluso estando un poquito dentro, no mucho, pero un poquito dentro, no acabo, hasta que he leído este libro, no acabo de diferenciar muy bien qué es una cosa y qué es la otra, o incluso qué son realmente las dos. Y aquí Ubaldo define o intenta diferenciar qué es una cosa, qué es growth hacking y qué no es, y cómo se compara o no se compara con el CRO. Ubaldo, ¿qué es una cosa y qué es la otra? Vamos. Vale, mirad, yo si queréis os cuento. Mirad, yo también quiero, algo que repito en el libro creo que 3 o 4 veces, es el tema de que no hay una academia formal alrededor de esto, ¿no? ¿Esto cómo lo llamamos? ¿Negocio digital? No sé. No, economía digital. No la hay, y si la hay no la conozco. Creo que lo más parecido es una universidad en Australia, se llama la de Edinburgh. Pero bueno, hacen investigaciones, ¿no? La gente de Byron Sharp y tal, creo que es la gente un poco más seria al respecto, pues fíjate, en Australia, ¿no? La otra punta del mundo, literal. Entonces, algo que quiero también que quede muy claro es que yo lo que digo al final es mi opinión y como tal, ante mejores datos puede cambiar, ¿vale? Al final... y es mi opinión también por un problema. Al igual que CRO como tal no había definiciones formales, tampoco de growth, lo cual es muy loco porque hay un bestseller de growth hacking, el libro de Sean Ellis, que yo recomiendo a cualquiera que quiera introducirse en growth hacking que lea ese libro. Es el libro que hay que leerse. Incluso... Sí, no, o sea, y la versión en castellano también, aunque sí que es verdad que a veces peca los tropicalismos y demás en cuanto a las correcciones, pero sí que es verdad que está muy bien y ha envejecido francamente bien ese libro. Es una maravilla. Pero claro, pecado de ese libro, el único pero, que no define growth. No hay un momento de vamos a definir growth. Entonces, claro, de repente pasa que en 2022 Sean Ellis dice, hostia, es que la definición de la gente sobre growth hacking debería cambiar porque, de hecho, él ya no usa el concepto growth hacking, él ya usa el concepto growth, porque el concepto hacking suena a trucos, hacks y a purpurina, ¿no? Entonces, ya se usa growth realmente más que growth hacking.
Y claro, ¿qué es growth? Yo por lo que mi lectura de la situación es que es una metodología y no una disciplina. Algo que explico en el libro es que al final growth, ¿no? Si tuviéramos que imaginarlo de manera visual, growth en verdad lo que te está haciendo, si tuvieras que montar una tabla, ¿no? Nosotros pondríamos unas verticales, dibujaríamos una serie de disciplinas, ¿no? Como puede ser CRO, como puede ser, por ejemplo, SEO, puede ser analítica digital, UX, UI, copywriting, también, aunque quizá ahí lo podríamos meter dentro del content marketing, ya podemos, si querés, en algún momento, Patricio, debatir, ¿vale? Y luego creo que hay unas horizontales que son las metodologías. En las disciplinas te dicen qué se hace, qué técnicas concretas se ejecutan, mientras que las metodologías te dice cómo se trabaja. La metodología, en el fondo, es un conjunto de procesos. ¿Qué sucede con una metodología? A fin de cuentas, te dice cómo trabajar. Tú, por ejemplo, puedes hacer UX UI y aplicar una metodología growth mientras estás haciendo UX UI. ¿Qué pasa? Que en ese momento tú lo que vas a hacer es hacer un poco tu actividad de una manera un poco concreta. Fíjate, estamos atacando al cómo, no al qué. Tú vas a hacer copywriting con una metodología de growth. Entonces harás copywriting igual, o sea, el Word es el mismo, el Google Sheets, o sea, como escribes igual, pero tiene un tono diferente, ¿no? Y sobre todo los procesos que conducen a ello es diferente. No tanto el objetivo, el cómo trabajas. También es verdad que si, por ejemplo, hicieras content marketing, por ejemplo, con metodología inbound marketing, que es otra metodología, pues estaríamos hablando más de esa filosofía que tiene detrás inbound marketing del sembrar poquito a poquito, first party data, bla, bla, bla. De la misma manera, tú puedes hacer CRO aplicando la metodología growth y también puedes hacer CRO y no aplicar en ningún momento la metodología growth. Entonces, ¿qué pasa? Que growth no es otra cosa que una metodología. Un reto que pongo a cualquiera, y de verdad, ojalá algún día alguien me diga, Waldo, estás equivocado. Una manera de saber si tienes delante una disciplina o una metodología es el siguiente truco. Dime una sola técnica, un solo caso de éxito, solo uno, que sea de puramente growth. No existe. Y me explico por qué. Los casos de éxito que podéis leer de growth son referrals muy chulos, rollo refer a friend, como el caso de Dropbox. Son test A/B muy interesantes, eso es CRO. Son segmentaciones muy interesantes de publicidad, eso se llama PPC o performance o como quieras llamarlo, publicidad digital. Entonces, utilizas una disciplina bajo el paraguas de una metodología más amplia. Entonces, growth, ¿qué es? Yo la definición que planteo, tanto en el libro como en el máster que dirijo sobre la temática, es una metodología basada en experimentación con el objetivo de generar crecimiento en una métrica determinada. Metodología, experimentación y métrica. Ese es el punto. La diferencia con CRO, para recordarlo un poco, es que CRO lo que buscamos es influir en el comportamiento dentro del activo digital. Yo influyo en el comportamiento de los usuarios. Mediante una serie de técnicas de diseño, de marketing digital, utilizo la experimentación también. Pero eso es una cosa, influir en el usuario dentro de un activo digital, y otra cosa es cómo yo lo haga. Entonces, growth es el cómo y CRO es el qué. El qué. No son sinónimos, al fin y al cabo. Yo creo que se confunden porque, bueno, la gente yo creo que se la pela también bastante y está bien, quizá no, o sea, empecemos por aquí, la gente se hablando coloquialmente es fácil, digamos, para hacer paralelismos y ya está. Pero fíjate que creo que es un mal endémico en esta profesión, yo creo. Luego también cada uno que sus cosas. El libro habla de otras cosas que no son definiciones, también que quede claro. Pero la cosa está en que primero yo creo que te ayuda a estructurar la cabeza y también te ayuda muy bien a saber qué estás haciendo y cómo lo debes hacer. Creo que ayuda más de lo que uno podría llegar a pensar. Sí, sí. Saber de verdad qué es lo que estás haciendo y de qué se trata ayuda a definir completamente la metodología o incluso cómo te vendes. Esto pasa en copyright también, que hay mucha gente que ejerce pero no tienen clara cuál es la definición real de la profesión que hacen. Y eso, si les pasa a los profesionales, imagínate a los clientes, ¿no? Entonces eso afecta mucho a cómo se vende y cómo se hace, ¿no? Hay aquí en tu libro una cosa que has mencionado sobre, a ver, la definición que tienes tú de growth, la acabas de dar aquí, ¿no? Es el conjunto de cosas que se hacen para optimizar un activo digital.
en resumen. O sea, que me llama la atención, ahí hay a ver si lo encuentro, a ver si me puedes explicar la diferencia, porque a ver si no lo pillo, sobre la relación del CRO con otras, digamos, disciplinas o actividades. Dices, no existe el CRO de mail marketing o CRO de campañas. CRO no es sinónimo de mejora continua, aunque haga uso de ella. Claro. Ya no tanto, pero era muy común antes el vamos a hacer CRO de campaña, como si CRO fuera sinónimo de optimización. ¿Sabes? No, la optimización es una técnica, joder. Esto lo llevan haciendo los de Toyota 40 años, ¿sabes? Es que, a ver, la optimización, o sea, es ridículo. Entonces, no existe. Se ha llegado a escuchar, ya no tanto, pero el CRO de campañas, CRO de tal. No, tú no haces CRO de campañas, tú optimizas campañas, ya seas un perfil u otro. O sea, si tú, por ejemplo, Patricio, te dicen, oye, por favor, optimízame el mensaje clave de esta landing page que es de campañas, tú estás optimizando esa landing page. Pero no estás haciendo CRO, o sea, y que no pasa nada, ¿vale? Pero no estás haciendo CRO en ese momento, ¿vale? Técnicamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La mejora continua, que es eso, aunque haga uso de ella, el CRO va muy ligado a la mejora continua, porque de alguna manera el CRO se sustenta en la idea de que un producto ubicado, y vuelvo al símil del supermercado, a la altura de los ojos, quizá vende más que la de la altura de las manos, por decir algo, o que la altura de los pies. Entonces, claro, hay una mejora continua. ¿Qué pasa? Tú también haces mejora continua cuando eres alguien de PPC, haciendo tus propias campañas desde la consola de Google Ads. Tú también estás haciendo uso de la mejora continua cuando eres CRM manager en una empresa y optimizas tu base de datos. Y la optimización son cosas que están en, creo que casi cualquier profesión, salvo profesiones un poco turbias, ¿sabes? Entonces, pero es eso lo que trato de decir, que no existe CRO de campañas, aunque el CRO haga uso de la mejora continua. Pero en esencia el CRO no es optimización tampoco. ¿No viene su nombre? Eso es correcto. Algo que digo a menudo es que CRO es víctima de su naming. Creo que en su inicio se pensó así, pero es que las cosas maduran. CRO es víctima de su naming porque significa Conversion Rate Optimization y permitirme el juego de palabras, el CRO, o sea, la última métrica que deberías optimizar es el CR, es el Conversion Rate. Claro, ¿cuál es el punto? Porque ahora sí que eso es el argumento. Pero ¿cuál es el punto que hay detrás de todo esto? Ya actualmente en CRO ya nos dedicamos únicamente a la optimización de activos digitales, aunque sea una cosa muy importante, sino también a la experimentación desde una manera más amplia. Una cosa que yo explico en la metodología es que no solamente tenemos que encontrar puntos de mejora, sino también oportunidades. Claro, los puntos de mejora son el sinónimo de esa optimización formal. Es que la oportunidad ya no es optimización, la oportunidad es algo que está afuera. Ningún dato te va a decir, hey, ningún dato te va a decir que ahí hay una oportunidad, porque un dato no te dice lo que sobra, te dice, ¿sabes? Te dice lo que sobra, pero nunca te va a decir lo que falta. Entonces, ¿qué sucede? Que las oportunidades también las debemos aprovechar en CRO. Es decir, o sea, tú no vas a encontrar un dato que te diga que en un checkout deberías poner un chatbot. No hay un dato que te diga eso. Entonces, CRO ya no solamente optimizamos, ya también intentamos aplicar técnicas creativas, intentamos mejorar de una manera un poco más integral los productos digitales. Los límites son difusos, Waldo. A alguien como yo que no está profundizado en el tema, los matices son... no, pero dame caña. No, dame caña. No acabo de pillar por qué no es CRO de campañas, por ejemplo, si es aplicar técnicas para mejorar la conversión. De hecho, en email marketing muchas veces se utilizan A/B test y cosas como esta. Claro, pero el A/B test es una técnica. Claro. Por ejemplo, en publicidad digital también se aplica A/B test, pero es que el A/B test también se aplica en medicina. O sea, es que no es de CRO. Tienen otro naming, pero sí. Sí, claro, contraste de hipótesis. En estadística se llaman contrastes de hipótesis. ¿Vale? Pero, ¿sabes? Pero, entonces, ¿qué pasa? Que al final, y esto es una cosa que, mira, en el libro no la menciono, pero lo mencioné en otro podcast. De hecho, la experimentación online es una cosa muy curiosa porque la experimentación, o sea, nadie experimenta más que los de SEO, por ejemplo, suelo decir, o que los de PPC.
Sí, pobrecitos, ¿sabes? Pero nadie experimenta más que ellos y me explico por qué. Al final, esta gente tiene ahí el Search Console, si es un poco apañado, también los datos de GA4 los entiende un poco, se maneja ahí y al final esta persona no puede hacer, o sea, es muy difícil que haga un test A/B, no puede hacerlo. Entonces, lo que hace es aplicar un cambio y mira el antes y el después, de alguna manera, ¿no? Simplificándolo mucho, que nadie, ¿vale? ¿Qué pasa? Esta persona no sabe en ningún momento si aquello que va a hacer va a funcionar o en qué medida va a funcionar. Y hay profesiones que están más dadas a la experimentación como tal, más que otras. Y SEO y PPC son unos de los que más experimentan. Creo que una de las cosas que les pasa, por ejemplo, hay empresas que aplican PPC desde una perspectiva de growth sin darse cuenta de que están en una perspectiva de growth, abrazando un poco la experimentación continua de tipos de contenido, copies, grupos de anuncios y tal. Entonces, perdona, Patricio, que me he ido un poco de tal. Volviendo a tu pregunta. Si CRO es lo mismo que optimización, o sea, yo no puedo cambiar la percepción de alguien. CRO yo creo que no es sinónimo de optimización, es lo que yo intento decir con eso, aunque haga uso de la optimización. O sea, CRO no es igual a optimización, ¿vale? Es una disciplina que lo que intentamos es influir en el comportamiento del usuario dentro de una web. Punto y final, ¿vale? Lo bueno es que haremos uso de 1000 técnicas, el copywriting incluido, ¿de acuerdo? Pero de muchas más técnicas. De hecho, es un ejercicio coral. ¿Qué sucede con el CRO? Pues que no puede ser sinónimo de optimización, porque es que la optimización es que es otra cosa. O sea, optimización es que está en una capa, en un orden de magnitud superior. O sea, está en operaciones. O sea, no puede haber CRO de operaciones, porque si no sería una discusión muy absurda, porque entonces de repente CRO es todo. Y cuando CRO es todo, entonces ya no es nada. Cuando ya de repente entramos a estas discusiones de, es que CRO es desde la logística hasta el postventa. Es como, venga, tío, no puede ser. No puede ser que CRO sea todo, porque entonces ya CRO es business. Entonces, macho, pues está mal definido, bajo mi punto de vista. Entonces no pasa nada por acotar, esto es esto y ya está. Y por acotarlo con otras fronteras como el UX o el Behavioral Design o estas disciplinas, ¿de qué manera se integrarían, ¿no?, en el trabajo CRO? Porque estás diciendo de que usáis, sí, disciplinas como copywriting, pero también temas de diseño, de comportamiento humano. Entonces, ¿cómo se dibujan las fronteras con esos otros disciplinas o campos? Yo, aquí, mis amigos diseñadores me van a matar, pero sí que es verdad y claro, ¿no? Yo me encuentro a gente, no sé si va por ahí tu pregunta, Pedro, pero una vez una persona me preguntó, ¿pero cuál es la diferencia entre UX y CRO, ¿no? Le dije, pues que los de UX no usan datos para tomar decisiones, y hablemos claro, ¿vale? Era, bueno, yo conozco uno que sí, yo, bueno, vale, uno, no me parece una muestra representativa, o sea, no voy a negar que lo haga, y que no digo que no lo hagan, pero honestamente, yo os puedo contar con los dedos de una mano, los que tienen un dominio mínimo en dos campos, y es que son dos campos muy diferentes. Entonces, tú puedes ser bueno en uno o dos, pero es que claro, en los 4 que para mí forman CRO es complicado. Entonces, ¿en qué momento? Yo creo que diseño, que para mí Behavioral Design está dentro de diseño realmente, no me parece una cosa que esté por otro lado. ¿En qué momento diseño y CRO convergen? Yo creo que en la parte de análisis, cuando queremos encontrar oportunidades interesantes o puntos de mejora interesantes, y luego, por supuesto, en el perfil de variantes o soluciones mejores que lo que tenemos ahora. Yo creo que son los dos puntos donde más brilla el diseño, pero porque nos dedicamos a un activo que tiene el diseño como protagonista. Todo lo que estamos viendo aquí es diseño. Pero bueno, que luego hay otros espacios en los que quizás estamos hablando de un diseño más orientado a packaging, ¿no? Entonces, entiendo que ellos generan de alguna manera las hipótesis que vosotros utilizáis y para luego ponerlas a prueba, ¿no? Es decir, las hipótesis, no. Las hipótesis, de hecho, a ver, ojo. Aquí ya estamos hablando de cómo trabajamos en mi empresa. Quizá otra empresa puede trabajar de otra manera y les puede funcionar, ¿eh? Todo es lícito, insisto en eso. No, los diseñadores no formulan hipótesis, salvo que he contado previamente los puntos de mejora. Digamos que bajo la metodología que planteo en el libro, ahí es de 4 pasos, ¿vale? Pero en esencia lo que tratamos de hacer es encontrar puntos de mejora
relevantes para el negocio. Y luego intentamos desarrollar hipótesis. Y luego intentamos desarrollar iniciativas. ¿Qué sucede? Que al final es muy cómodo generar hipótesis sobre... Se puede hacer, generar hipótesis sobre puntos de mejora que ha generado otro. Esto podría llegar a pasar, pero habitualmente, tal y como solemos trabajar, la misma persona que ha encontrado el punto de mejora también muchas veces desarrolla también la hipótesis formal. No significa que esa persona tenga que tener el ownership de todo el ancho del proyecto, pero hay momentos en los que se intercala y tal, pero no, las hipótesis no las suele trabajar el diseñador. Pero me refiero a los conocimientos en los que os inspiráis para de alguna manera poner a prueba, a realizar un experimento, ¿no? En plan, esto pudiera ser por esta razón, voy a ponerlo a prueba, voy a cambiar esto, inspirándote en los conocimientos de estas disciplinas. Vale, ahora te entiendo. Creo que te refieres a cómo qué hace el diseño, ¿no? En materia dentro de un proyecto de CRO, ¿dices? Exacto. Vale. Ahí, no, es lo que te he dicho. Ahí lo que intentamos es que haya una capa cualitativa mínima en la mayoría de proyectos, ¿vale? Porque hay verdades que el frío dato de tabla no pilla, ¿vale? Entonces, ahí creo que la parte cualitativa tiene un valor importantísimo. Entonces, ahí, pues claro, la función ¿cuál es? Encontrar puntos de mejora de oportunidades. Fin de primera etapa. O sea, ahí tal. Y luego, claro, en la parte de lo que es definición de hipótesis puede estar, y luego en la definición de los diseños de estas variantes también puede estar. Luego está la parte del diagnóstico del test A/B, pero aquí los diseñadores no suele ser su punto la parte fuerte. cuantitativa entonces, no. Claro, pero yo, por ejemplo, soy nefasto haciendo, vamos, a mí no me des Photoshop, a mí no me, o sea, yo soy malísimo haciendo, o sea, Figma, o sea, a mí no me pongas esas cosas. Pero soy muy bueno en otras cosas. Entonces, todo perfecto. O sea, nadie puede saber de todas. No, evidentemente. Entonces, es un ejercicio coral. Entonces, por ir centrándonos en el tema de la experimentación, dejando atrás las definiciones, hablas del método científico de la experimentación como el núcleo, ¿no? Con el corazón del proceso de CRO. ¿Cómo crees que cambia esta perspectiva de usar el método científico versus lo que se suele hacer en el ámbito del marketing, que es utilizar un enfoque más intuitivo, ¿no? Un enfoque más intuitivo de basarse en lo que funciona, por el que siempre se hizo así, a mí me funciona. ¿Cómo crees que cambia un poco el panorama? A ver, voy a aparecer el Grinch de la Navidad ahora mismo, ¿vale? Mira, hay una peligrosísima concepción. Yo creo que aquí, Pedro, bueno, de hecho, joder, que eres doctor, o sea, más que yo. No tengo ninguna duda. Es que yo dudo mucho de que... O sea, yo creo que hay una cosa es el método científico, otra cosa es el ensayo y error. O sea, que estamos... Y yo creo que lo que hacemos realmente en CRO, Growth, bla, 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 nuestra perspectiva está más cercana al ensayo y error más que al pensamiento científico formal y académico. ¿Y por qué digo esto? Yo creo que se ha abusado mucho del concepto método científico aplicado a negocio y, hostia, vamos a darle, no se aplica método científico, vamos a darle distancia, vamos a ser un poco formales. Mola mucho el método científico aplicado a negocio porque es como, wow, pero es que no es así. Pero básicamente porque hay unas reglas para decir si se ha seguido el método científico, la falsabilidad, como bien conocerás, o la reproductibilidad y demás, ¿vale? Entonces... Sí. Hostia, nosotros no hacemos nada de esto. O sea, no hacemos nada de esto, ¿no? Entonces, es que no hacemos esto porque tenemos otro tipo de presiones en nuestra actividad que ni nos permiten ni nuestra energía debe estar ahí. Entonces, yo creo que nuestra aproximación está más cerca de un ensayo y error ordenado, metodológicamente, más que a lo que, joder, pensamiento científico de verdad. Dicho esto, pues cogiéndote un poco el guante de este punto, pues leñe, yo creo que es un cambio muy grande. Que de hecho hay que decir que esto empieza ya desde muy atrás. Ya hace más de 10 años Eric Rice lanzó Lean Startup, que era una aproximación muy cercana a este campo, pero es que estamos hablando de que las estrategias adaptativas son desde los años 70. O sea que esto yo no estoy inventando nada nuevo. Entonces, ¿dónde creo que está el punto?
el punto está en que la experimentación online es que, leña, te abre la cabeza muchas ideas muy, muy sugerentes, ¿no? Para empezar, el hecho de que nada es tan doloroso como enfrentar tus ideas al duro mercado. Y enfrentarlas de verdad, hacer un test A/B. Nada es más duro que eso. Cuando ves que de repente lo que sale en tu cabecita no es tan guay. Y esto nos pasa a todos y tal. Eso te deja tu ego y te lo deja ahí en la puerta. A mí me encantaría poner a mucha gente, 9 meses en un proyecto de CRO normalito. Y, oye, ahí yo creo que seríamos todos, imagine all the people, ¿no? Todos cogidos de la mano y tal, ¿no? Sería una cosa fantástica. Luego Totalmente. también hay otro punto. No, Patricio, perdona. Es que yo hablo, a mí cortarme, O sea, No, yo empiezo. que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hace falta una cura de humildad, me parece a mí, en todos los sectores relacionados con el marketing, porque, como comenta Pedro, el tema del trabajo por intuición, sobre todo en copywriting, se hace muchísimo, ¿no? Entregas textos un poco con la vanidad de pensar de que son efectivos. No, espérate, hay que ponerlos a prueba y te vas a dar cuenta de muchas cosas de que no, ¿vale? Para empezar, que lo que creías que era una táctica adecuada o una fórmula adecuada o un formato adecuado o un título correctísimo no tiene nada de lo que tú creías que era. Y, de hecho, el origen de este podcast es precisamente esto, es buscar dentro de todo lo que se dice que es real y que está demostrado y que se puede comprobar, ¿no? Y por eso esta disciplina del CRO no puede ser de ninguna manera, ni esta ni cualquiera que tenga búsqueda de hacer ensayo o de hacer pruebas, test A/B, lo que fuera, no puede ser ajena a ningún copywriter freelance. Es que si no estamos trabajando completamente con intuiciones y la mayoría de las veces, pues como por la falta propia de experiencia, porque no conocemos todo el contexto, las intuiciones fallan seguramente. O son mucho menos de lo que pensábamos, ¿no? Nada, era eso simplemente, ese apunte. No, vamos, y meter, que yo empiezo y, o sea, es verdad, que cogerme del brazo. Yo totalmente de acuerdo con esto que acabas de decir, Patricio, y te digo más, es que ya no te hablo de cura de humildad, yo creo que incluso permite entender que puedes, o sea, ya de repente la organización puede controlar su error. Podemos crear espacios para fallar de manera más o menos segura, ¿no? Porque al final, como son errores controlados, jugamos. Hay una frase de Donald Rumsfeld, que yo no soy de ese partido político ni mucho menos, pero el tipo por todo el tema un poco de la guerra de Irak, dijo en una rueda de prensa que a ellos los que les estaba matando, a los americanos, durante el tema de la guerra de Irak, no era tanto lo que conocían, ¿no? Los known knowns, sino lo que les mataba eran los unknown unknowns, eran los desconocidos desconocidos. Es decir, no es lo que conoces, o lo que conoces que desconoces, o lo que desconoces que conoces. Es lo que desconoces que desconoces. Es un juego de palabras que se aplica en el libro de manera más tal. Luego ya tiras para atrás, querido oyente, y pillas un poco tal. Si no, Unknown, Donald Rumsfeld, hay imágenes en Google que sale en la matriz. La cosa está en que si a eso le unes lo que muy bien apunta Annie Duke en su libro Thinking in Bets, que es una jugadora, era profesional de póker, pues la Annie Duke hablaba de pensar en apuestas, ¿no? Es decir, es que y una cosa que decía Annie Duke maravillosa era el tema de que tú cuando eres jugador de póker profesional no decides... hay un matiz muy importante en la conversación que no es si pierdes, es cuándo pierdes. Y el jugador de póker decide estratégicamente cuándo perder y cuánto perder. Entonces, claro, si tú de repente... ¿Por qué? Para despistar a la mesa, despistar a los jugadores para que no te pillen el rollo. Si tú consigues como organización crear una metodología interna que lo que permite es poner a prueba de manera ordenada, esto no puede ser spaghetti testing, o sea, y demás, o sea, de manera ordenada y aquí venimos a ganar dinero, que quede claro. Esto nos daremos cuenta no solamente que habrá muchas cosas que creíamos que eran así y luego no lo son, sino que también nos daremos cuenta que podremos aprovechar grandes oportunidades y tiene una ventaja competitiva espectacular la experimentación, que es que convierte el pasivo de tu competencia en tu activo. Porque, claro, tu competidor también tiene miedo a experimentar.
Entonces, claro, eso es muy potente, porque tú, ¿qué te crees? ¿Que el documental tiene miedo a experimentar? Pues claro que la tiene. Pero si tú consigues que su miedo convertirlo en tu activo, te vuelves una empresa muy complicada de batir. Os puedo explicar un caso, una app que tenía una app con la que estuvimos trabajando el año pasado, la típica app no voy a decir la temática, pero la típica que tenía un banner, nada más estabas en la home, el típico banner que te pide el 40% de tal. O sea, pues planteamos un experimento en el que eliminábamos el banner. Era un banner que lo que tenía era descuentos, promociones, puntos. Claro, los del equipo de promociones decían, ¿pero cómo vas a hacer eso? No sé qué. Bueno, al final lo conseguimos hacer. Lo bestia de ese experimento es que no incidió, ya no solo en ventas o revenue, no, es que no incidió en el consumo de cupones, no incidió en el consumo de promociones. Lo quitabas y todo el mundo creía que ese banner generaba tal, lo quitamos y fue un experimento que duró 5 semanas y era una cantidad de muestras que estábamos hablando de 7 cifras por grupo, o sea, había muestra para aburrir. Pues no, amigo, pues no genera y toda la evidencia que tú quieras. Estos comportamientos tan antiintuitivos del usuario solo los capturas experimentando. Si no, te comes tu paja mental de lo que te dice Google, de un clic aquí y luego el funnel y alguien ha acabado comprando. Ya, pero es que el comportamiento es más complejo. Y también paja mental sobre otras disciplinas que, como solemos hablar en este podcast, que no son lo que parecen cuando se habla de ellas. Por ejemplo, el comportamiento consumidor o cómo se utilizan los sesgos. Ese banner, contraintuitivamente, debería ser un atractor de atención y de conversión por el simple hecho de que no quiere... pues no, resulta que habéis experimentado y que a la gente, contra todo lo que te diría cualquiera de diseño de comportamiento, diseño de behavioral, un copywriter incluso, contra todo lo que dicen las buenas prácticas, pues no. Está claro que no. Por eso aquí defendemos muchas veces que esto de los trucos de sesgos, aplicar cositas que eso va muy bien para rellenar posts en LinkedIn y hacer blogs, pero sin experimentación, sin contexto, esos son simplemente trucos. El contexto trucos, es al final lo que marca totalmente el contexto marca todo, el efecto, ¿no? Totalmente. Y algo que has dicho muy interesante, igual de un segundito. La competencia tiene miedo de experimentar. ¿Por qué hay miedo a experimentar? ¿Por no confirmar que te equivocas? Este es un preguntón, ¿eh? Me gusta mucho la pregunta. Mira, el miedo a experimentar, es que experimentar es un acto antiintuitivo. Yo creo que, a ver, es que venimos de una tradición de la planificación estratégica que no es fácil quitársela. O sea, yo creo que a veces no hay que olvidar que somos, o sea, todos, nosotros tres, los que nos están escuchando todos, darnos cuenta de que Internet, en plan, en serio, con la venta, con las profesiones y tal, que lleva 15 años, 20. Sí. Que somos pioneros. Entonces, esto de repente ha roto muchos esquemas y tal, ¿no? Y los que vendrán. Entonces, intento ser... intento ser amable pues con gente pues, que no haya cambiado ciertos tal. La planificación estratégica ha estado muy arraigada desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los planes quinquenales vienen de los gulags, vienen de la Unión Soviética, estas cosas. Entonces, bueno, yo lo veo normal. Entonces, la experimentación, es que a mí me hace gracia, a mí me dicen, no, pero tú sabes el resultado del experimento. No, es que por eso experimento, pues no sé lo que va a pasar. Pero claro, es muy loco tú contratar a un consultor, que es la viva imagen de alguien que sabe perfectamente todo lo que va a pasar en el cielo y la tierra, y que te diga, no sé lo que va a pasar. Y claro, pagarle a este señor es complicado, porque no te está aportando, digamos, un nuevo conocimiento o una nueva tal. Aparte de experimentación, es que también tiene otra cosa, es que te genera una nueva incertidumbre, ¿no? Porque es la única manera. Claro, es curioso porque es la única manera de atacar sistemas complejos, pero que es un sistema que te genera incertidumbre, pero ¡tachán! Es la experimentación, que la experimentación te genera una nueva incertidumbre. Entonces es natural, hay que entenderlo. Entonces, no sé, poco a poco. Que vaya escalando, ¿no?
Que vaya calando, poco a poco. Pero bueno, Y poco a poco. O sea, no, para que vaya calando, Ubaldo, vosotros, como comentabas antes, habéis desarrollado una metodología, ¿no? Una metodología que creo que habéis denominado APA. Parido, no desarrollado, cuidado. Parido. Eso suena que ha sido sufrimiento por medio. Sí, no, hubo lágrimas, ¿eh? Sí, hombre, te lo digo. Sí. Cuéntanos. ¿Y cuál era la pregunta, Pedro? Disculpa. No, la pregunta era, ¿en qué consiste la metodología APA de Asociación de Padres? Sí, ¿no? De asociación de padres protectores para el alumno, ¿no? Pues debería ser. Sí, no. Hostia, esa no la había. Sí. Pues nada, a ver, básicamente son las siglas de análisis, explicación, práctica y actuar, ¿no? Que lo pongo en inglés, pero es exactamente lo mismo, ¿no? En la primera fase, básicamente, lo que vamos a buscar es detectar puntos de mejora y oportunidades. La única distinción que hago ahí, que me parece relevante mencionarla, es que un punto de mejora es algo que tenemos dentro del activo digital y que no funciona como debería funcionar o como queremos que funcione. Una oportunidad, en cambio, es algo que no está en el activo digital y que podría estar. Como antes he dicho, tú nunca verás un dato que te anime a poner un chatbot en un checkout, ¿no? Hay la típica símbolo abajo a la derecha, ¿no? Que te dice, oye, si necesitas ayuda, tienes dudas con la compra, escríbeme, ¿no? Por decir un ejemplo muy tonto, es que no hay un dato que te diga o lo haces o no lo haces. Y eso es una oportunidad que está ahí, ¿no? Eso es lo que buscamos con esta primera fase, donde aquí brilla, yo creo, ese CRO más de análisis, más de vamos a decir, de GA4, Adobe Analytics, también con un punto. También el de Behavioral Design, joder, que existe la investigación cualitativa de verdad y no los mapas de calor. O sea, existen las entrevistas en profundidad, existe este mundo. En la siguiente fase, cuando ya, digamos, ya tenemos esos puntos de mejora, lo que tenemos que hacer es encontrar hipótesis e iniciativas. Las hipótesis son, digamos, esas proposiciones que hacemos para tratar de dar una solución a un problema, porque, sorpresa, hay muchas soluciones para un mismo problema en esta vida, también en CRO. Eso es lo que tratamos de dibujar en la fase de planificación, ¿no? Estas soluciones. En la tercera fase, la de práctica, esto es un capricho mío, porque me gusta que se me practica, porque es como la experimentación, como no se domina, siempre se practica, pues es un pequeño capricho, ¿no? Practice. Aquí lo que haremos serán dos cosas. Lo que haremos será lanzar los experimentos. De hecho, en el libro explico 3 herramientas diferentes de experimentación. Una de app y 2 de web. Y un método de diagnóstico de test A/B, que también no he parido, así lo he parido, pero lo he desarrollado yo de manera lineal. Ahí ya me da cosa decir parido, ¿vale? Lo he dicho varias veces ya. Y la última fase es action, que creo, porque es que a veces pensamos mucho en CR y pensamos en test A/B. Y es que el test A/B es un medio para un fin. O sea, a mí no me pagan por hacer test A/B, a mí me pagan por generar impacto. Y el impacto se genera actuando. Entonces, al final ya no hablo de lanzar variantes ganadoras, que también. Lo que estoy hablando es de actuar, de tomar decisiones con esa también nueva información que hemos generado. Entonces, y vuelta a empezar, y es circular. ¿Y esto, de dónde nace la necesidad de crear este sistema? Que imagino que habrá otros paralelos o similares, pero ¿por qué hace falta un sistema diseñado por ti? ¿Egocentrismo? No lo sé. ¿Qué carencias te encontrabas en los otros? Libro. Ninguno me convencía. Y creo que lo explico. No había ninguno que me ayudara a solventar los problemas que yo vivo en la consultora. Y sobre todo creo que la gran carencia que había es que todos tocaban, digamos, un círculo de lo que es el CRO, ¿no? Se centraba mucho en diseño, ¿no? Como el doble diamante, ¿no? Claro, ese es, habla de diseño. ¿Dónde mete la estadística ahí? No está, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ¿dónde está ahí? ¿Sabes? Y luego otras, no había ninguna que fuera lo suficientemente coral. O sea, no había ninguna que me hablara de aquí se analiza, aquí se desarrolla la hipótesis, aquí se diagnostica, aquí se lanza la producción. Cuando se lanza producción también luego miramos si eso luego en el mundo real, esta idea feliz que tenemos genera impacto. O sea, ninguna me está siendo suficientemente profunda y ancha. Quizás no tuve la habilidad de encontrarla.
y pues dije, pues me lo invento yo y ya está. Y tal cual. Tal cual. Y funciona, entiendo. Supongo que lo habéis testeado lo suficiente como para poder consolidarla como algo que tiene sentido construirse y verterse en un libro. No, primero, por supuesto. Pero no, sí, en todos los proyectos se aplica en mayor o menor medida, también adaptándola. Esto no es una ley escrita en piedra, ¿no? Vamos a decir, y no, se tiene que adaptar al contexto del negocio. Creo que dedico, de hecho, un capítulo entero a cómo adaptarla a diferentes contextos. Entonces, no, se tiene que adaptar siempre. Se tiene que adaptar siempre. Pero se aplica la metodología con las lógicas adaptaciones. Uh-huh. ¿Quién debería utilizar esta metodología? ¿En qué empresa se debería aplicar o cuáles no conviene utilizarlo? ¿La metodología o CRO? APA, la Asociación de Padres y Padres de Alumnos. Padres y padres, sí, somos muy inclusivos. Yo creo, mira, yo por ejemplo, es que parto de que una empresa, cuando digo pequeña, lo de una empresa, lo típico, ¿no? Es que ya parto de la base que es una metodología para CRO. Claro, me pregunto, ¿qué empresa no debe hacer CRO, no? O sea, entonces yo algo que digo es que empresas en introducción y en declive no deberían hacer CRO, por ejemplo. Si estás empezando, o no estás en una tienen startup, no tiene sentido. Yo creo que no. Pero bueno, ya no, también lo dice Sean Ellis en una entrevista, dice, si no tienes product market fit no deberías ni trabajar experimentación en general. O sea, yo creo que tiene todo el sentido, ¿no? Entonces creo que ese es un punto interesante. Entonces, también creo que las empresas que tengan una cultura un poco arraigada, o sea, creo que tú no puedes hacer CROs indirectos. O sea, creo que lo que estás haciendo, o sea, a ver, no digo que no puedas, yo qué sé, es que al final puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Pero, o sea, al final es tu casa, haz lo que quieras. Pero no el CRO formal tal y como se entiende en el marco de este libro. Entonces, ¿qué empresas pueden aplicar esta metodología? Yo creo que empresas que están en fase de crecimiento o en fase de madurez y que también tienen la cultura del dato adecuada. Y esas te diría, hay muchas más casuísticas, pero te diría que son estas. También cuanto más digitales sean las empresas, más proclive será que puedas hacer CRO. Porque, no sé, tú no puedes hacer CRO en una empresa industrial de polígono que venden cajas de cartón, ¿sabes? A puerta fría, ¿sabes? Ahí no hay CRO, no hay... O hay, pero tenemos una web ya, pero la web es absolutamente informativa y no hay nada que vestir. O sea, ahí no es donde debemos estar. Llevando lo que dices a la realidad de muchos de nuestros oyentes o visitantes que tienen sus negocios digitales, que tienen sus páginas de ventas, su newsletter, hacen lanzamientos. Estamos hablando de que en estos contextos no sería sencillo aplicar CRO como tal, pero sí, como decías antes, el prueba y error más o menos sistematizado, ¿no? Entiendo. ¿Cómo verías tú aplicar en estos contextos con tan bajo volumen de tráfico, con tanta variabilidad, ¿no? Estacionalidad? Es que, claro, aquí ya es un debate que puede ser muy interesante, ¿no? Porque ¿dónde pones las líneas en ciertos temas, ¿no? A ver, yo creo que desde luego, mira, fíjate, cogiendo un poco el guante a Patricio, ¿no? Yo creo que fervientemente que si tú empiezas ahora un negocio, no sé, un e-commerce de venta de, no sé, paletillas de jamón, ¿no? Y empezamos los tres, ¿sabes? De alguna manera, quieras que más que menos vamos a probar cosas. Más que menos, o sea, vamos a probar, ¿no? Entonces yo creo que si en vez de probar al tuntún, como mínimo te planteas una metodología y que puede ser esta, y adaptándola a tu contexto, pues yo creo que ya es suficientemente funcional. O sea, quiero decir, generarás más outputs mejores, vamos a decir, que si no tuvieras un proceso por detrás. Porque al fin de cuentas, es que los procesos hacen que te equivoques menos también y que tomes mejores decisiones. Entonces, sí que es verdad que me gustaría desligar un poco lo que has dicho de lo que es estrictamente el test A/B, porque sí que es cierto que lo que es el ensayo y error y un poco el prueba creo que es algo más inherente a la actividad económica, más que de lo que es propios procedimientos formales de CRO, ¿no?
Entonces, cojo el guante ahí de Patricio, que quizá, pues, oye, la metodología, pues, se podría aplicar también en algún que otro negocio pequeño que quiera un poco tal, y adoptándolo, obviamente. Quizá, desde luego, metiéndole menos rigor técnico a ciertas cuestiones, faltaría más. Pero sí que es cierto que creo que pueden llegar a tal. ¿Qué problemas se van a encontrar? Se van a encontrar con problemas de muy baja muestra. ¿Qué problemas se van a encontrar? Que si no tienen conocimientos de estadística no van a poder inferir que si un cambio es estadísticamente significativo o no. O sea, quiero decir, lo que van a hacer va a ser, voy a comparar el de marzo contra el de febrero. Y es como, pues muy bien, pero es que eso no es como debería ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que pero claro, si es lo único que puedes hacer, pues hazlo. También te digo, prefiero que midas a que no lo midas, ¿sabes? Y que tengas un backlog con todos los experimentos que haces, el resultado que vas teniendo, que vas generando un aprendizaje. Hostia, pues yo estoy convencido que esa empresa va a generar un crecimiento mucho mayor. Si luego quizás haces un test A/B y no tienes la suficiente muestra, que a veces nos olvidamos, puedes repetir los experimentos. Y 2 experimentos repetidos con pequeña muestra es algo que también pasa en medicina. ¿Y tú qué te crees? Que en medicina hacen un estudio y tienen 2.000, siempre pongo el mismo ejemplo, 2.000 mujeres embarazadas, porque mi chica se dedica a temas de obstetricia y tal. ¿Tú te crees que vas a encontrar 2.000 mujeres embarazadas en Barcelona que quieran participar en tu estudio? Y un huevo. No te va a pasar. Entonces, ¿qué haces? Pues tienes 30 y a partir de aquí se dibuja un poco cierta evidencia. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Pues que puedes repetir un experimento que no pasa nada, oye, y repitiendo 2 experimentos de 2 ventanas de tiempo diferentes, si lo ordenas todo esto, oye, pues puede ser suficientemente funcional. No sé. No sé si te estoy contestando, Pedro. Sí, por supuesto. Sí, era más en relación a estos negocios online pequeños de la mayoría de freelance que quieren comenzar a implementar, bueno, pues este tipo de aproximación más, vamos a decir, científica, aunque no es científica realmente, como dijiste, en sus contextos particulares. A este respecto me viene a la mente otra pregunta y es, vale, quiero comenzar a implementar, voy a llevar registros de lo que hago, lo que obtengo con cada aproximación, pero ¿qué herramientas puedo utilizar? ¿Qué recursos tengo a mi disposición, ¿no? Que pueden dar una cierta estructura a este proceso? Bueno, ya te digo, hay 2 herramientas que aparte que son relativamente, bueno, son baratas o gratuitas. Microsoft Clarity es gratuita y es una herramienta increíble. O sea, es buenísima. VWO, por ejemplo, es una herramienta de test A/B que hasta 50.000 usuarios al mes, que cada mes se renueva, es gratis. Pues ya está. O sea, con esto ya... ¿Cuáles son las funcionalidades de cada una? ¿Qué te permite hacer cada una? Perdón. Que no lo sepa. Microsoft Clarity, perdón. Microsoft Clarity es una herramienta de mapas de calor y de grabación de sesiones. O sea, te da inputs, te da puntos te da información. Te da información, puedes encontrar puntos de mejora. Un truco bastante interesante. Hostia, pues yo creo que una de las primeras cosas que hago cuando iniciamos un proyecto es un análisis que es el de desplazamiento. Cuando tú estás en mobile, en un e-commerce y ves que la gente no desplaza hacia zonas clave, ¿no? O en un negocio de leads, ¿no? La gente no... Esta cosa de poner el formulario abajo del todo, yo siempre digo lo mismo, digo, pero ¿cuánta gente te crees que baja? Y ves que solamente el 10% de los usuarios. Digo, mira, sorpresa, tu tráfico de repente ya no es lo que vale en Google Ads, ¿vale? O sea, porque es que te han visto un 90% menos de los usuarios, en verdad tu CAC acaba de subir, o tu CPL más bien. Entonces, esta herramienta es brutal y es gratuita y de fácil instalación. Es como Google Analytics, es un JavaScript y no requiere una implementación, es para hacer cosas, pero tentada no. Y VW es para hacer test A/B. Y es para hacer estos test A/B y es gratuita. Entonces son 2 herramientas. Tanto de URLs como de elementos dentro de la página, ¿no? Correcto. Incluso de multi-armed bandit test, que son los que tienen que son los que básicamente te distribuyen más tráfico en aquellos grupos ganadores. No mantiene el 50-50, sino que empieza con 50-50. Es una versión, hay más tráfico,
lo que te hace es meterte más tráfico en la ganadora. Por lo tanto, ahí es bastante interesante también. A este sentido, en tu libro decías que los multi-arm bandit son complicados de manejar porque están muy influenciados por los primeros datos que recolectan, ¿no? Tal cual, oye, muy bien. Pero en el contexto de, por ejemplo, un lanzamiento donde tienes varias versiones de una página de venta, pero te interesa optimizarlo más rápido hacia la versión que mejor funciona, pudiera ser interesante. Tal cual. Tal cual. Yo creo que ahí la clave es entender que lo que no quieres es aprender, que no está nada mal. O sea, lo que quieres es optimizar conversión. Quieres dinero, que está genial. O sea, a ver si nos olvidamos que aprender mola, pero que mola ganar pasta, ¿vale? Entonces, claro, una campaña que dura 3 días, es que tú necesitas que dure más tiempo, pero ya no por muestra, sino por tiempo, ¿vale? Vale. Entonces, en una campaña en plan de 3 días, mete un multi-armed bandit y rascar ratio de conversión. Y todo ese, en uno de los casos al final del último capítulo, explica un caso con multi-armed bandit y una manera de calcular muy sencilla, de cuántas, creo que eran leads o noches de habitación, porque era un hotel, no recuerdo, cuántas noches de habitación adicionales ganas con aplicando el multi-armed bandit, ¿no? Entonces, en ese caso particular. Entonces, está guay, o sea, está muy bien. Yo quiero recordar a nuestros queridos oyentes, si queda alguien oyendo a estas alturas, llevamos casi una hora, como la mayoría serán copywriters, lo que ha comentado Ubaldo de los mapas de calor y de que al final de la página no llega ni Dios, yo creo que es fundamental de que todos los copywriters tengan en cuenta que esto es una cura de humildad sobre las páginas de venta que escriben y de las más directas y más impactantes. Yo ahora mismo estoy en un proyecto donde el principal problema es que la gente no pasa del footer, del giro, quiero decir, del footer no, del giro, y de la parte superior, y sabemos que a la parte de abajo llega un 3 o un 4% del tráfico. O sea, por mucho que te trabajes el copy, por mucho de lo que sea, hay muchos factores que no controlas y dentro de lo que sí controlas, bájate los humos, bájate la humildad y acepta a analizar datos, porque a lo mejor estás haciendo algo que no corresponde o simplemente el copy no es tan importante como te crees en ese producto, en ese lanzamiento o en ese momento. Eso es importante. ¿Te puedo hacer yo a ti una pregunta? Sí, te puedo hacer una pregunta a ti, Patricio. Así a ver, luego puedo cortar. Tampoco es... O sea, esto no estaba preparado. Ahora cojo las riendas del podcast. Ahora. No, pero tú, en tu experiencia como copywriter, mira, es que yo me he dado cuenta que yo ya no leo. No soy una muestra representativa de nada, que quede claro. Entonces, tengo 2 preguntas, pero tengo una primera que es la de que la gente no lee. Entonces, claro, yo me pregunto, tal y como está ahora el mundo digital, ¿hasta qué punto? Yo me acuerdo hace años que, hostia, el tema de perfilar una palabra, no, busco un sinónimo, no, ir a ese nivel de detalle podía tener sentido. ¿Ahora tiene sentido ese nivel de detalle, Patricio? De hecho, yo cuéntame un poco, A ver, es que eso va a ser... No tengo yo en mi propia experiencia una muestra representativa tan amplia como para poder haber hecho un análisis tan grande, pero en mi percepción, yo por lo que veo en los proyectos en los que he tenido oportunidad de ver datos y que hay un equipo en el que se dedica a hacer experimentación y todo eso, importa mucho menos que cambies una palabra o que cambies una cosita, que te crees tú que eres el campeón del copywriter, y a lo mejor lo que tienes que cambiar es el enfoque completo de la página, la idea subyacente que hay dentro del argumentario. La gran idea que se defiende en la página es más importante que si el título está hecho una pregunta, que si el título tiene un beneficio o que si el botoncito tiene un texto u otro. Yo creo, al menos, es lo que yo estoy viendo, que a lo mejor dentro de un año he experimentado otras cosas y es diferente, ¿no? Yo no tengo una muestra representativa como para hacerlo eso, pero en mi experiencia importa mucho menos ese detallito que hincha el ego del copywriter que lo importante del copy, que es la idea fundamental del argumentario, sobre la que se construye todo lo demás, ¿vale? Eso es lo que yo percibo, ¿vale? Que igual en otro proyecto es completamente diferente y sí, esa palabrita que te crees tú que es mágica, sí va a cambiar las cosas, pero yo en particular, no sé, no acabo de verlo claro. No sé si te respondo por ahí. Que aquí lo que más importa, al menos en mi experiencia, ¿no? Con el copy humilde que hacemos para mi negocio, ¿no? Con mi pareja,
que implementamos también, utilizamos Mouseflow para realizar seguimiento de cómo se mueve la gente por la página de ventas y de captación. Al final lo que estamos viendo es que importa más la diferenciación que tengas con respecto a otros competidores, tanto en formato como en mensaje, que los aspectos sutiles de tu propio mensaje. O sea, que el punto de referencia es más lo que hay por los competidores, las alternativas, que contigo mismo. Hay elementos en los que eso sí tiene sentido por el propio contexto en el que está el texto. Por ejemplo, claro, sí es fundamental que la palabra sea la adecuada en el asunto de un email. Eso sí, ahí es algo que es esencial, pero incluso dentro de un email que se dice que el asunto es de lo más importante aún es quien te lo manda, no el asunto. Si confías y te gusta en quien te lo manda, ni siquiera te lees el asunto, que lo abres igual, ¿vale? Entonces, esa confianza es lo que prima, es la confianza en el remitente que más incluso con la palabra. Pero dentro de eso, vale, en el asunto importa mucho las palabras que utilizamos. Pero yo, como digo, lo demás, ojo, ya no tengo claro. Y sobre todo, lo importante es hasta qué punto ese esfuerzo merece la pena en términos de tiempo y dinero, aplicar y ejecutar, claro, y ponerse, y horas dedicándose, horas hincando los codos pensando en la palabra adecuada. Eso ya es otro debate que hay que tenerlo en cuenta, porque estamos aquí para generar negocio, como dice Waldo, no estamos aquí para hacer literatura ni comernos de verdad la cabeza con una palabra u otra, o que esta frase tiene que ser interrogativa en vez de enunciativa. Ese no es el verdadero debate de todo esto. Así es como entiendo yo el código. Habrá compañeros que me digan que no tengo ni puta idea, ¿no? Pero bueno, y es lícito también decirlo. Pero bueno. Compartimos ahí ese punto de vista. ¿Os puedo hacer otra pregunta? Adelante, Waldo, por favor. Estoy robando el podcast. Yo sí que he visto por experimentos una tendencia bastante potente, a ver cómo lo ves desde vuestro lado, a que los textos descriptivos, o sea, yo me acuerdo que hace años el rollo este de ser tope de Happy Flower, poner los CTAs, lo quiero, me interesa, y, ¿vale? Era tope de esto es el puto amo del copywriting, ¿no? Porque, claro, está hablando como habla el usuario, estas pajas mentales que, ¿no?, que nos hacemos, ¿no?, los que nos dedicamos al marketing. Pero yo sí que es verdad que en los últimos años he visto que todo test que se ha ejecutado, por ejemplo, sobre un CTA, que en vez de poner un me interesa, pone un aburrido solicitar información, ¿no? Hay mucha sílaba, mucho tal, dices, hostia, pesado. Le pega una paliza, pero que dices, madre mía, pero una paliza estadísticamente, pero vamos, de piramillas. Una puñalada en el hígado del copywriter, ¿no? Está claro, ¿no? Hostia, pues lo siento mucho, discúlpame. Pero ¿hasta qué punto? No, quiero decir que es como lo que comentamos antes, típicas buenas prácticas que, no, espérate, que esto se diga mucho y se repita en los cursos y se repita en los blogs y haya posts en LinkedIn con 40.000 soluciones para hacer copywriting. No, cállate, calla la puta boca, hay que experimentarlo. Que ese CTA sí tiene que estar en primera persona porque así... No, ojo, que a lo mejor Infinitivo, no, toma por culo, ¿sabes? Solicitar. Que a lo mejor no, ¿vale? No es... yo creo que es que todo esto depende de los contextos y hay que experimentarlo, tal cual, y probarlo. Pero ¿hasta qué punto el copy funciona realmente por moda y habituación? Quiero decirte, el funcionamiento por la moda que se genera porque algún referente comienza a utilizar ese estilo, todo el mundo lo usa, hasta que todo el mundo lo usa, se satura y la gente se habitúa y deja de funcionar. Es que yo creo que aquí estamos siempre desde una visión muy lineal, una causalidad lineal, pero yo aquí veo un sistema, un entramado de múltiples factores. Es que para empezar el copy no está solo, el copy va acompañado de un montón de elementos y hay elementos que no podemos controlar, como el número de gente que lo ve y quién lo ve. Eso son cosas que ninguno de los que estamos aquí podemos controlar en términos de marketing, qué está pasando realmente o cuáles son las intenciones auténticas de la gente, por mucho que, oye, podemos avanzar mucho en comprender a la gente, hacer grandes investigaciones, focus groups, entrevistas, lo que tú quieras, pero nunca acabamos de saber todo lo que ocurre, ni deberíamos, para empezar, eso seguro. Es que puede haber referentes que hagan lo que hagan, pueden comer bebés, que habrá gente que les siga comprando. Bueno, pero el hecho de que le compren, ¿quiere decir que el mensaje último sea el apropiado? No, lo que pasa es que más importante que el producto y que el mensaje es la fama del proveedor. Es decir,
es así, ¿vale? Si el que te lo dice es un referente, aunque el referente esté justificado o no, tiene seguidores, eso no tiene, y tiene ventas, siempre. Por eso decía yo que el referente, el remitente de un email importa más que el asunto del email, ¿vale? No hay nada que mueva más que la fama a la hora de vender algo. Si te lo dice alguien conocido, pues tú lo vas a comprar. Eso es algo que no... Igual. Y otra cosa que hay que decir, que a lo mejor se nos olvida muchas veces, el copy es quizá uno de los elementos menos importantes de la venta, ¿vale? Por mucho que nos guste, está por delante, más importante es que el producto sea bueno, que la propuesta, la oferta que hagamos es buena y que la lista o la gente a la que nos dirigimos sea adecuada. Si esos dos elementos son buenos, puedes escribir un copy de mierda que vas a vender muchísimo, ¿vale? Eso es algo que hay que decir también, ¿vale? Y el copy, en cambio, pues, oye, pues hace brillar, digamos, el mensaje hace brillar cuando el producto es bueno y ya es bueno de por sí y hay mucho público, entonces ya se dispara todo. Pero si el producto es malo y haces un excelente copy, puedes vender bastante, pero luego va a haber muchas devoluciones porque el producto es una puta mierda, ¿vale? O hay mal, digamos, una mala recepción de la marca, etcétera, etcétera. Pero el copy no es el elemento más importante de la venta, por mucho que la gente se le quiera construir y hacer pajas mentales con esto, no es así. Importa más que el producto sea bueno, ¿vale? Y que la lista o la gente, el grupo al que nos dirigamos sea el adecuado. Sí, correcto. Muy bien. Y ante eso no hay test A/B posible. No, perfecto. No, mira, hablando de lo que ha apuntado ahora Pedro, ¿no? Un poco relacionado con grandes marcas, ¿no? Estas marcas que estuvimos trabajando con una el año pasado, que es una que si pensáis en 15 marcas, una es esta. O sea, de las más top, una es esta. Y en un proceso de registro, en una aplicación, metieron como, pero creo que que evidentemente como consultor lo desaconsejé y tal, pero metieron como un montón de filtros de control, ¿no? Pues, oye, el registro, WhatsApp, por SMS, control de DNI, o sea, pero ¿qué dices? Que es un registro para una app y normal, no penséis que es algo, no, normal, ¿vale? Pues el funnel que tú esperas, y se había montado un funnel en un registro de alrededor de 9-10 pasos. Que el tema de los pasos no es algo que te va a preocupar, pero es que el problema era lo que estabas metiendo en cada paso, que era eso iba a ser una hecatombe millonaria. El funnel planito, ¿eh? Hostias, el funnel planito, sin caerse nada, ¿eh? Y es cuando dijimos, joder, qué potente es esta marca, que esta marca le puede pedir ahí, dame tus hijos, y la gente se lo da, ¿eh? Y a tomar por saco, y esto funciona, ¿eh? Y claro, dices, hostia, pues en verdad está mejor que la marca ya tenga el DNI, el grupo sanguíneo, que tengan lo que quieran, ¿no? Si al final... Aquí estamos. Sí, claro, ¿no? Entonces... Esto me recuerda a un debate que he visto alguna vez sobre hasta qué punto el CRO o las disciplinas o las metodologías que trabajan mucho con datos y permiten tomar decisiones a partir de los datos obligan, en cierto modo, o hacen que haya tendencia, en cierto modo, en las empresas a que las decisiones se tomen expresamente por lo que podemos medir. Es decir, tienes un martillo y todos son clavos, ¿no? Pero no se puede medir el impacto de la marca, o sea, el poder de la marca, el tema... O a lo mejor se puede, pero no tengo muy claro que el branding o a largo plazo cómo afectan las cosas se puedan tener en consideración. Tú o vosotros en Lines, ¿cómo enfocáis el tema de qué ocurre a largo plazo con lo que hacéis? Porque mucho o casi todo lo que se hace en CRO o en experimentaciones pensando en release breves y rápidas para que ocurra algo en el próximo mes, ¿no? Nada más. ¿Qué pasa con el largo plazo? No, que va, ¿no? El CRO, ¿no? Bueno, el CRO está muy enfocado en el largo plazo hoy en día, ¿eh? Sí. O sea, porque a día de hoy sí, el CRO... Que el CRO ha pasado una infancia adolescente, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo ya empieza a haber una madurez. Esta disciplina todavía a veces desconocida, ¿no? Pero no, yo creo que nadie que haga CRO un poco de manera seria no piensa en el largo plazo y que sus variantes ganadoras son suficientemente buenas y que perduren en el tiempo. Yo creo que ahí hay un punto de lo que entendemos, ¿no? O sea, me parece muy interesante eso que has dicho, ¿no? Claro, ¿no? Si todo lo que yo decido es con datos, al final lo del martillo y el clavo, ¿no? Me parece muy interesante. No, debemos, yo creo, actuar con humildad. O sea, es que hay una verdad que está detrás.
O sea, el dato te va a dar una parte de la película. Es como lo de, ¿no? Te estás con los ojos cerrados, ¿no? La imagen esta de 4 personas con los ojos cerrados, uno toca una cola de un elefante y piensa que, ¿no? Que es un león, creo que era. Otro toca una pata y, ¿no? Y nadie saca el elefante, ¿no? Porque cada uno toca una pata con los ojos cerrados, ¿no? Es que, a ver, hay una parte cualitativa que está ahí, que no podemos negarla. No podemos negarla. La playa en la que todo cerrado un poco serio muere, es decir, donde acaba, tú haces una recomendación, ¿eh? O sea, mi última slide al final siempre es una recomendación, te recomiendo hacer esto, pero eso lo bonito que hace no es ley escrita en piedra, esto es mejor estadísticamente, bla, bla, bla. No, esto es al final, oye, tengo estos datos, me dan una solidez muy potente, pero luego esto lo debemos poner en contexto con la orientación estratégica del negocio, la dirección, en toda una serie de cosas. Entonces, jamás un dato ha tomado una decisión por mí. Jamás. Jamás. El concepto de Data Driven Decision Making, que suena que te cagas, ¿vale? En verdad, no es ni siquiera... Es más Data Informed. Tienes datos de una que se pueda y a partir de la decisión la tomas tú. Te despedirán a ti si la cagas y no pasa nada, ¿no? Al dato. Pero, entonces, ¿qué quieres que te diga? No podemos negar la influencia de lo quali y yo te diría que o sea, hay grandes empresas con una cultura del dato muy, muy baja. Hay empresas medianas con una cultura del dato muy alta. O sea, hay sorpresas. No penséis que un gigante tiene una cultura del dato. ¡Wow! Es que estos son la hostia. No. Correla, o sea, correlaciona, pero no tan fuerte como podemos imaginar, ¿eh? No tan fuerte. Entonces, ahora sí, ¿cuál es mi rancho? El del dato cuantitativo. Es mi rancho y el que un poco yo defiendo. ¿Por qué lo defiendo? No tanto por un tema de comodidad, sino porque creo que al final, y aquí Pedro me va a dar 2 hostias, ¿vale? El problema que tiene la investigación cualitativa es que sucede en tu cabeza. O sea, yo hago una entrevista en profundidad. No, perdón. Bueno, pero yo soy tú la cuantitativo. ¿qué cojones? Vale, perdón. Pero el problema que tiene el problema que tiene el quali es que sucede en tu cabeza y lo voy a desarrollar. Es que tú llegas, yo te hago una entrevista, Patricio, te hago una entrevista, Pedro. Me vais a dar de vosotros sale un input hacia mí, ¿no? Vuestro output, y yo lo voy a interpretar. Y el problema es que esa conexión de ideas la hace mi cerebro con una colección. Es que ya no diré sesgos. Mi mochila personal, pues a veces olvidamos, ¿no? Que hay un viaje del dato, ¿no? Me dais un dato que es lo que yo percibo, lo que yo escucho. Esa es una información, pero es que el conocimiento se genera, ya sea con una tabla o con lo que me decís, con mi bolsa de experiencias previas. Entonces, el problema del cualitativo es también cómo lo comunicas, porque yo, cuando te explico a ti algo, Patricio, o Pedro, perdón, cuando yo os explico algo que proviene de una investigación cualitativa, os estoy contando cómo yo he asociado esas ideas en mi cabeza. Entonces, es que es muy difícil convencer a alguien, ¿sabes? Y es más débil. De hecho, las crisis de replicabilidad de Kahneman es que vienen por ahí, por baja muestra, por también una serie de consideraciones relacionadas con que la gente aprende y la gente cambia. Entonces me quedo con el quanti. Es que me quedo con el quanti porque al final es crudo, es duro, pero también te digo, yo al final pienso, pero mis jefes y mis clientes, al final, ¿qué quieren? Un número. Al final, ponte como quieras. Sí. En el ámbito académico, lo cuantitativo también peca un poco en el ámbito psicológico de esa subjetividad, ¿no? Al final tú tienes que darle un sentido a los resultados que te da el experimento y esos resultados se tienen que hacer en base a intuición, en base a asociaciones, en base a la literatura presente y en base a cómo esto se ve con respecto a otros estudios. Siempre tienes que darle, bueno, pues esa visión del experimentador, pero al menos lo cuantitativo te da una métrica que luego puedes poner en común con otros experimentos en metaanálisis y para llegar a conclusiones quizás más certeras conforme pasa el tiempo. Lo cualitativo está bien, te da una visión que no te da lo cuantitativo, pero quizás es más vulnerable, ¿no? a esa visión.
a esa visión del experimentador, esa individualidad, ¿no? Pero sobre todo en lo psicológico y en lo sociológico. Yo creo que en lo biológico, en lo matemático, en lo físico es todo más testeable, no hay tantos problemas de replicabilidad, como decía Ubaldo antes, porque es todo mucho más... Siempre va a ocurrir lo mismo. Si se hace una vez, va a ocurrir. En lo psicológico, incluso en el ámbito de neurociencia, que es más mi terreno, cuando tú metes a una persona dentro de una máquina de resonancia, tú puedes conseguir muchos datos, pero el estado mental de esa persona va a cambiar de día a día, de minuto en minuto, y el dato que obtienes ahora nunca va a ser igual que el que obtienes al día siguiente. Entonces, tenemos el mismo problema con lo cuantitativo. Yo creo que es más dependiendo del objeto de análisis. Ya, bueno, eso es muy interesante eso que has dicho. Sí, sí, es muy interesante. Ahí tenemos, desde el punto de vista del copywriting, tenemos problemas porque nos movemos en lo cualitativo casi siempre, en impresiones o ideas sobre cómo es el público objetivo, no es que pocas veces está realmente informado con datos auténticos, recopilados y tal. Pocas veces tenemos oportunidad de trabajar con datos bien trabajados y todo eso. Y es una lástima. Entonces aquí Pedro es el quanti y yo soy el quali porque es lo que me toca, no por otra cosa, ¿no? Ojalá tuviera yo datos para todo y tomar decisiones informadas siempre, ¿no? Pero bueno. Pero realmente hay pocas métricas cuantitativas de copy más allá de las conversiones de las ventas y retención. Sí. Poco más. Sí, pero son las métricas que le gusta escuchar al cliente, ¿sabes? Claro. Cuánto se vende, cuánto se convierte, cuánto se capta, es lo que él quiere oír. 3 métricas sin ninguna gráfica, no hace falta y ya está. Eso ya es más que suficiente. Bueno, llevamos ya 1 hora y cuarto. Sí, perdón, Ubaldo, ¿ibas a decir? Que ha habido un momento que habéis dicho el tema de cómo medir esas cosas imposibles, ¿no? Y ahora, desde el 2022 para acá, estoy bastante metido en temas de análisis causal, que es aquellos que seáis más quantis, os recomiendo investigar ese campo, porque se están haciendo cosas muy interesantes. Y hay cosas que dices, es lo que tú dirías, pues esto no se puede medir, ¿no? Toda la vida se ha dicho, pues sí, ya se puede. Y está bastante de moda ahora lo que es el análisis causal. Sin más. Ahí la dejo. ¿Alguna recomendación para entrar por ahí? En el libro que acabo de escribir, de hecho, que tenéis ahí, de hecho, en las últimas notas recomiendo 2 libros. Hay uno de Mateusz Fakure, que no recomiendo ahí, pero que está muy bien porque es de Python un poco aplicada a la industria tecnológica y donde explica temas de análisis causal, está muy bien. Y otro de Alexander Molak, que se llama Research con análisis causal. Entonces, estos 2 libros creo que son bastante... Este de aquí, Causal Inference and Discovering Python. Este es muy bueno. En este podcast estamos muy bien servidos. Es mencionar un libro y salir de la estantería. Mira, este de hecho lo ha sacado Anaya ahora en castellano. Así que para aquellos que no queráis leyendo eso en inglés, está ahora en castellano desde el año pasado. Estupendo. Qué bien. Bueno, ya que estamos hablando de recomendaciones, pues para ir cerrando, yo creo que podemos ir recomendando de nuevo este libro de Ubaldo. Se me ve al revés porque tengo la cámara invertida, por lo menos. O sea, no es que sea la portada extraña. Esto, por cierto, es un mapa de calor, si no me equivoco. La portada está muy guapa, me gusta mucho. Correcto. Y también hay que recomendar que a Ubaldo, no sé si tienes página web, pero lo que sí tienes es formación. Das formación en Lines, en la sección de Academia de Lines, que es MIDE, ¿no es cierto? Y así que cualquiera que quiera aprender más sobre la rama dura del marketing, que es los datos y todo eso, pues ahí tiene, si no me equivoco, cursos de Data Analytics, de GA4 y de CRO también, al menos un nivel básico, o sea, normal y avanzado, que no me equivoco. ¿Das tú los 2? Correcto. Sí, yo y más miembros del equipo, si no acabaría hasta los huevos. Pero sí. Lo doy yo, acabaría hasta los huevos. No, y también tengo una newsletter para quien le pueda interesar. ¿Ah, sí? Ahí escribo y... Sí. ¿Y de qué va la newsletter? Se llama de Data, CRO y Experimentación. Soy monotemático. Pero sí que hay desde una perspectiva más técnica, digamos. Desde una perspectiva técnica y meto ya códigos con Python, digamos que ya ahí es donde me enriquezco ahí en la parte más técnica. Pues Pedro, si te parece, vamos despidiendo ya y dejando que igual lo vaya a merendar, porque son horas.
Lo dicho, Ubaldo Herbás, voy a recomendarlo porque lo hemos presentado fatal, que aparte de ser el cabeza, la verdad que... cabeza de cerreo de Lines, ojo, cuidado con el tema, ¿eh? Profesor del máster de IA, ojo, no hemos hablado de IA, podríamos haber hablado y no hemos hablado, para Ciencias del Comportamiento de la Universidad de La Rioja, director del máster de Growth Hacking y Marketing Automation del IEBS, Business School, e imparte otras disciplinas en escuelas de negocio como la IES Business School, INESDI o EUNCET. Hostia, macho, te da tiempo a todo, tío. Y luego lo vais a encontrar cuando queráis contratarlo en Lines. Tenéis que pasar por la consultora antes de contratarle. Ubaldo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir a contarnos estas movidas. Muy bien, ¿eh? Aguantar la inquisición que te hicimos. Aunque ha sido muy fácil. Pensaba le vais a poner más difíciles. Ahí vais a apuñalar más, ¿eh? No, te confieso danos otra hora. Danos otra hora. Si yo supera del tema, pues te lo podría poner más difícil, pero el nivel máximo de preguntas que te puedo hacer sobre cero son estas. O sea que, estupendo. Pues nada, muchísimas gracias para quien haya aguantado hasta aquí, la hora y 20 que hemos llevamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os hayáis entretenido y divertido. Y ya sabéis, encontrar a Ubaldo en LinkedIn, en sus cursos, comprad su libro. Si estáis en marketing, pues de verdad deberíais. Y ya está. Hasta la próxima. Chao, Ubaldo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.